Buenos días, mi nombre es Andrea Martínez Rodríguez y el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a la doctora Olga Padrón sobre el perfil del médico familiar. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Olga Padrón, soy de Monterrey, Nuevo León, soy médico familiar y tengo mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Vamos a comenzar esta entrevista y quisiéramos que nos comentara en qué año y en qué sede realizó usted la especialidad de medicina familiar. Entré a la especialidad en el 2014, me gradué en el 2017 y no la hice en el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo la hice en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Hospital Universitario. Eh, es por parte de Secretaría, igual son 3 años, pero pues no la hice en el IMSS, a pesar de que ahorita estoy trabajando en el IMSS. Es una sede muy bonita y es un poquito Y diferente. actualmente, ¿usted en qué área se está desempeñando? Pues mira, como para poder explicarlo, tendría que decir que desde que yo me gradué en el 2017, al siguiente día empecé a dar clases, empecé en el área docente y en el área asistencial. Empecé a trabajar en el IMSS, lo conocí en atención médica continua en la unidad de medicina familiar más grande del estado y fue algo pesadito porque era turno nocturno, pero estuvo muy padre, fue una experiencia muy bonita y también empecé a trabajar en el área docente, en pregrado con la materia de bioética y luego se abrió la materia de medicina familiar en pregrado, lo cual fue algo histórico, al menos en la Facultad de Medicina de donde yo egresé, porque no había la materia de medicina familiar hasta 2018, me parece que se abrió, y tuve la fortuna de poder dar la materia de medicina familiar en pregrado, lo cual fue muy bonito. A finales del 2017 fue cuando empecé a dar clases aquí en el IMSS, empecé como maestra, como profesor adjunto y ahorita sigo de adjunta y recientemente hasta ahorita he empezado a trabajar en el área administrativa también de aquí del IMSS. Y pues bueno, en la investigación también, tengo mucha experiencia en investigación y ahorita estoy asesorando a residentes con sus tesis. Entonces, docencia, asistencia, investigación y administrativo. O sea, he conocido de todo hasta ahorita y todas las áreas son muy padres, la verdad. Doctora, y hablando de su residencia, ¿cómo fue su experiencia? ¿Qué nos puede usted contar acerca de ella? Mira, primero quiero, quiero aclarar un poquito como lo que yo pienso. Yo pienso que la residencia es una etapa de caos. O sea, generalmente, llega en una etapa en la que uno está cumpliendo ciertas etapas de su ciclo vital individual. Estás con muchos cambios en tu vida personal y llega la residencia que es agotadora física, mental, emocionalmente. Es la etapa donde te cuestionas absolutamente todo. Eh, Creo que fueron o han sido los 3 años de aprendizaje más intenso de mi vida y los mejores y los peores en el mismo momento. Este, Mi experiencia fue en general muy buena. Es diferente porque como fue una sede de secretaría, las guardias son diferentes, está estructurado diferente. Nosotros, por ejemplo, no rotamos en diferentes hospitales porque la Facultad de Medicina tiene al lado un hospital, entonces solo rotas en ese hospital. Tiene todas las especialidades y subespecialidades, entonces primer año hicimos todas las rotaciones hospitalarias, pediatría, gine, derma, reuma, todo lo hospitalario, con guardias ABC. Y en el segundo año fue pura rotación hospitalaria, ya sin guardias. Fueron rotar en centros de salud, que consulta de primer contacto, rotar en asilos de geriátricos y rotar en algo que se llama Instituto Nuevo Amanecer, que es como una escuela para niños con retraso psicomotor y ahí estaba muy padre porque aprendes muchas cosas de familia. O sea, realmente en el segundo año fue cuando, como que lo primero es lo biológico,
En el segundo año era algo como más psicológico, más social, y en el tercer año era para aplicar. Entonces, en el segundo año aprendimos a trabajar mucho con familias que tenían un adulto mayor, con familias que tenían un niño con una enfermedad discapacitante por vida. Aprendimos a trabajar en comunidades, estuvo muy padre. Y en el R3 ya trabajas nada más en el área de consulta y en el área de urgencias. Y hay 2 meses que tienes para hacer rotación optativa. Entonces, uno de los 2 meses yo me fui a medicina del deporte porque me llamó la atención, porque lo quise hacer y porque es totalmente libre. Si tú quieres rotar en medicina nuclear, tú te vas y rotas en medicina nuclear. Pero me llamó la atención medicina del deporte y el otro mes me fui a la Universidad de Chile, al Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar. Estuve un mes en Santiago, igual rotando en centros de salud, sobre todo en lo que ellos hacen de atención primaria. Aprendí bastante. Mi residencia todavía me acuerdo y es de las mejores cosas que me han pasado en la vida, a pesar de que fue una época difícil. En mi experiencia, la residencia te tiene que quebrar y cuando digo quebrar soy algo como muy trágico, pero no es algo trágico, en realidad es quebrarte, pero para volverte a formar. Y en el proceso de formarte de nuevo, terminas siendo una mejor persona y un mejor médico. Entonces, realmente la residencia es una etapa difícil, pero al final, cuando ya sales de ahí, sales diferente y sales mejor. Y vale totalmente la pena cada guardia, cada vez que no puedes ir a una reunión, cada lagrimita que se te sale por algún paciente con el que no pudiste a lo mejor ayudarlo tanto como te hubiera gustado. Es de las mejores experiencias que puedes tener en la vida. Aprendí bastante, o sea, fue una cosa muy especial, fue una cosa bien. Yo creía cuando entré que ser médico familiar era solo llegar a tu consultorio, atender a los pacientes y muy bonito y todo, los ves crecer, los ves envejecer y todo, que es muy bonito, es una parte muy hermosa de la medicina familiar. Pero cuando llegué al departamento, cuando empecé a conocer más gente dentro y fuera del instituto, dentro y fuera del HU, que es donde me formé, te das cuenta que hay una gama casi infinita de posibilidades para desarrollarte. O sea, puedes irte por la investigación, puedes irte por la docencia, puedes irte a nivel administrativo. Dentro de lo biológico o de la atención al paciente, puedes irte por, voy a ver puros pacientes geriátricos y voy a atender asilos, voy a ponerme asilo, voy a trabajar con puras familias, con niños con autismo, voy a hacer un centro de atención de diabetes. Hay un montón de cosas que hacer y eso no me había, creo que cuando yo entré a la residencia, no había dimensionado la capacidad o la potencia, sí, vaya, las posibilidades que se abrían con la medicina familiar. Y creo que es algo que es bien común que pasa, como que entras pensando que nada más es la consulta y ya, y luego te vas dando cuenta que son un montón de cosas. Acaba de comentar va relacionado también con la siguiente pregunta, excepción de la medicina familiar al entrar a la especialidad, que por lo visto sí cambió bastante en el transcurso de los años. Definitivamente, o sea, ha cambiado muchísimo. Yo pensaba en que en algún momento yo iba a terminar mi residencia y iba a tener mi consultorio y aspiraba así como en mucho, así por decir mucho, aspiraba a consulta privada e institucional. Y ahorita llevo apenas 3 años de haber salido de mi especialidad. Tengo mis artículos publicados, que a lo mejor no, ya tengo 6 artículos publicados, estoy dirigiendo 2 tesis, ya tuve experiencia administrativa, experiencia en urgencias y en la consulta, docencia en pregrado, en posgrado de la uni, en posgrado de aquí del IMSS, con muchos congresos, exponencias nacionales e internacionales, o sea, son muchas cosas que han pasado en 3 años que yo jamás
ni en mi sueño más bizarro cuando estaba empezando la residencia yo dije esto va a pasar, no. Yo creí que esto iba a pasar, si es que pasaba, que me iba a llegar a los 60 años y resulta que no, o sea, tengo 31 y ya me han pasado bastantes cosas. A final de cuentas te abre un panorama diferente. Ok, no nada más tiene que ser la consulta y ya, puedo hacer 1000 cosas más, puedes dedicarte a escribir, puedes hacer muchísimas cosas y es en este tipo de diálogos en los que te vas dando cuenta de lo grande que puedes llegar a ser o lo que podrías llegar a ser siendo un médico familiar. Con la siguiente pregunta de actualmente, ¿cuál es la percepción que usted está teniendo de la medicina familiar? O sea que sí ha variado mucho a lo largo de este corto tiempo, ¿no? Definitivamente, o sea, al principio okay, quiero una especialidad que pueda tener de todo, porque durante toda la carrera de los 6 años, pues estuve yendo a brigadas y estuve siendo coordinadora de grupos de sexualidad y grupos de gerontología, fui instructora de salud pública, hice muchas cosas porque llevaba una materia y decía, ahora quiero ser hematóloga, y ahora quiero ser ginecóloga, y ahora quiero ser cirujana. Creo que a mucha gente nos ha pasado cuando pasamos por la facultad. Para el último año ya me había quedado con unas 2 o 3 opciones. Al final de cuentas, dije, es que no quiero dejar de ver nada, o sea, no quiero renunciar a nada, no quiero renunciar a los adultos, no quiero renunciar a los niños, no quiero renunciar a embarazadas, no quiero renunciar a algún tipo de padecimiento, o sea, y decidí que mi opción más viable era pues, la medicina familiar. Y al principio pensé que solo era eso, ¿no? Que era como, pues es la que tiene todo, punto, se acabó. Pero ahora, a pesar de que sí pienso que lo tiene todo, creo que la empiezas a ver entre más va pasando el tiempo con más responsabilidad y tienes que ver como me cambió la vida y me cambió mucho cómo pensaba de la medicina familiar porque ahora la veo como una herramienta para conseguir casi cualquier cosa. Si nos ponemos a pensar, los principales problemas de salud en México tienen un abordaje que puede ser llevado a cabo de manera familiar y que eso ayudaría bastante. Digo, no somos la panacea tampoco, pero sí somos una gran fuerza de trabajo, o sea, somos una gran fuerza de trabajo y una gran fuerza de cambio. Creo que eso es lo que más ha cambiado en mi percepción. Preguntáramos a usted en este momento si volvería a elegir la especialidad de medicina familiar, ¿qué nos dice y por qué? 1000 veces sí, o sea, muchas veces los días que más he estado cansada, los días que más he estado frustrada, los peores días de tu ejercicio profesional, porque los hay, si somos honestos, hay días en los que dices, no debía haber sido médico. Sí he pensado de que no hubiera hecho medicina, pero medicina familiar sí. Todos los días me lo pregunto y todos los días me respondo lo mismo. ¿Volvería a ser médico familiar? Sí. Y lo volvería a hacer 1000 veces. Y si volviera a hacer la carrera de medicina, volví a escoger al final medicina familiar porque, es más, si me ofrecen ahorita, haz otra vez la residencia, yo la hacía. O sea, fue la mejor experiencia de mi vida y la volvería a hacer. ¿Qué conocimientos considera usted, doctora, que debe tener un especialista en medicina familiar para poder desempeñar de forma adecuada la función profesional? Bueno, pues primeramente lo biológico, porque primero es medicina y luego es familiar. Entonces, primero es neurobiología, se tiene que saber también normalización de los procesos que va viviendo día a día o que va viviendo la persona con algún cambio en el ciclo evolutivo individual. Y pues uno tiene que ser un experto en familia, porque si algo sabemos nosotros que no sabe nadie más, es la familia. El objeto de estudio de la medicina familiar es la familia. Entonces, si tú estás de guardia en un hospital y eres el único médico familiar, quiere decir que eres el único que puede darle manejo a una familia. Así es el psiquiatra ahí, porque el psiquiatra tiene otro tipo de objetivo, a menos que tenga una formación en familia.
pero generalmente el psiquiatra es individualista y ve al paciente solo. Nosotros como médicos familiares vemos interacciones, vemos comunicación, vemos todo eso que está rodeando al paciente que a final de cuentas va e incide en la salud o en la enfermedad de nuestro paciente. Entonces, básicamente es eso, saber bien lo biológico, tenerlo actualizado como buen médico de primer contacto, saber lo básico de psicología. No tienes que ser psicólogo, no tienes que ser terapeuta, y saber de familia, porque al final de cuentas saber de familia es lo que te va a identificar como un especialista. Si no sabes de familia, pues no eres especialista en medicina familiar. Respecto a las habilidades y destrezas, ¿cuáles son los que considera usted que requiere el especialista en medicina familiar para desempeñarse adecuadamente? Ok, mira, acá en donde yo estuve haciendo la especialidad, y creo que aplica para muchas cosas, tenemos algo que se llama trabajo con familias, que es una metodología dentro de todo lo que hace el médico familiar, hay algo que se llama trabajo con familias. Y el trabajo con familias es algo, es muy práctico porque es una forma como de estandarizar el manejo especializado del paciente, pero especializado en medicina familiar. Entonces, para tener o para llevar a cabo todo esto, se llama trabajo con familias, tienes que tener habilidades perceptuales. Y las habilidades perceptuales consisten en ver al paciente y poder como leerlo, o sea, poder saber el estado emocional, más o menos cómo está la familia, cómo viene vestido, cómo viene caminando, todo eso te da una idea de, ok, habilidad perceptual. O sea, ¿qué es lo que estoy yo captando que me está diciendo el paciente sin hablar o en su lenguaje ya hablado? Tenemos que tener un cuerpo de conocimientos que son las habilidades conceptuales, y las habilidades conceptuales, las principales, son 4. La teoría de la comunicación humana con sus 5 axiomas, que esos te van a sacar de cualquier duda y vas a poder tipificar todo y te va a cambiar la vida más que todo. O sea, con la comunicación humana entiendes por qué no te han subido de puesto o por qué te llevas bien con la gente. Es hermosa la teoría de comunicación humana. La teoría general de sistemas, la teoría del ciclo vital individual y familiar, y la teoría de la crisis. Esas 4 teorías te pueden ayudar mucho cuando ves a un paciente a la cerecita del pastel, que es la habilidad ejecutiva. Y en la habilidad ejecutiva están todas esas maniobras que tú vas a hacer que van a llevar a cabo un tratamiento familiar. Y en mis habilidades ejecutivas tengo un cuerpo de habilidades que yo puedo utilizar y decido cuáles utilizar. Todas estas habilidades ya hiciste una intervención familiar, ya en laboratorios, ya no fue así. Ya hiciste algo meramente de la especialidad. Entonces, es bien diferente decir, ay, le di consejos, a poner, se identificaron los siguientes problemas a nivel conceptual y se realizaron maniobras de normalización, guías anticipadas, clarificación, habilidades conceptuales, perceptuales y ejecutivas. ¿Qué valores y actitudes considera usted que debe poseer y practicar el médico familiar en el desempeño profesional? Bueno, yo creo que primeramente uno tiene que actuar siempre con mucha responsabilidad y ética. Creo que hay que actuar con responsabilidad, con ética. Creo que un médico familiar debe ser siempre compasivo, siempre debe ser respetuoso, siempre debe entender que la persona que está enfrente tiene toda una historia y tiene toda una parte que nosotros no podemos ver y que hay que respetarla. Y un médico familiar, o en mi opinión, un buen médico familiar siempre debe tener ganas de saber más, de conocer más, de revisar la guía nueva, de estarse actualizando, de leer cosas de familia, de generar conocimiento. ¿Qué consejos nos puede brindar a nosotros para que podamos hacer un adecuado abordaje de la familia en nuestra práctica profesional? Uno tiene que leer y tiene que interesarse por leer, leer, leer. Tienes que leer un montón. Hay muchos autores mexicanos, no hay que irse a otra parte, porque aparte la familia mexicana es una familia hecha y derecha y es bien diferente que la familia que hay
en Chile, la familia que hay en todos lados diferentes. O sea, la familia mexicana tiene sus características de acá. Hay muchos libros muy buenos, los libros del doctor Huerta, del doctor Apolinar, del doctor Teófilo Garza, gente que ha escrito cosas muy, muy, doctor Ansures, cosas muy interesantes. Entonces creo que lo primero es leer y lo segundo es acercarse con gente que sabe, o sea, que tú dices, ok, ya identifiqué que esta persona sabe y que tiene ganas de enseñar. Por ejemplo, hay que aprovechar los recursos también. Esta fue una de las preguntas que más me hizo pensar cuando leí el formato, porque consejos hay muchos, ¿verdad? Pero creo que si te hablo de mi experiencia, lo que más me ayudó a mí fue aprovechar mis recursos, o sea, voltear a los lados y darme cuenta que había gente que sabía más que yo, mis residentes de años superiores, mis maestros, y yo sabía a quién preguntarle qué. O sea, siempre hubo alguien ahí que estuviera apoyándonos y la cosa es ir y buscar. Entonces, creo que lo más importante es aprovechar los recursos y aparte, el instituto ofrece muchos recursos. Hay un montón de cosas que hacer dentro del instituto. Doctora, ¿qué le diría usted a las nuevas generaciones que están saliendo de médicos generales para motivarse a elegir la especialidad de medicina familiar? Creo que lo mejor es a partir del ejemplo, ¿no? Creo que es lo mejor que puedes hacer. O sea, el ejemplo siempre va a ser lo más importante. Que la especialidad es muy, muy bonita, que la especialidad es bellísima y que todas las oportunidades que se pueda dar. Creo que es lo más importante, como que vean que hay opción. O sea, que hay opción de, sí, tener una vida tranquila y tener tu consultorio y ya. Obviamente haciendo las cosas bien, actualizándote y todo, dando una buena atención, conociendo a la familia. Y que está la otra opción, ¿no? De irte a la docencia, que está la opción de lo administrativo, que está la opción de la investigación, que hay muchísimas opciones. Creo que eso es lo más importante para que se pudieran animar. Muchísimas gracias, doctora. Yo veo que sí es usted ahora sí que un experto, le gusta mucho el estudio de la familia y creo que eso es en lo que más debemos pues poner énfasis nosotros, ¿no? Y no limitarnos, porque creo que muchas veces va a depender de nosotros también qué tipo de médico familiar vamos a hacer, ¿no? Y seguirnos actualizando, pues porque de nosotros va a depender qué tanto vamos a progresar, qué tanto vamos a abarcar y como usted dice, si nada más me voy a quedar en mi consulta o si voy a aprovechar esa gama de posibilidades que me está ofreciendo la especialidad que elegí. Cualquier cosa que se vaya a decidir es válido. O sea, ok, yo quiero ser un médico familiar de consultorio, perfecto. Sé un médico familiar de consultorio, pero sé un buen médico familiar de consultorio. Yo quiero dedicarme a la docencia, ok, sé docente, pero que no se olvide que eres médico familiar también. Entonces, es que en este punto de tu vida, o sea, si te puedo decir yo algo, es que en este punto de tu vida que estás en la residencia, en el primer año, que acabas de empezar, que todo es nuevo, estás enfrente del resto de tu vida, del resto de tu vida personal y profesional. Y que delante de ti se abren una gama casi infinita de posibilidades. Y decidas lo que decidas, hazlo con todo. Ve por todo, o sea, muérete en la raya. Porque creo yo, en mi experiencia, es la única forma de hacer las cosas. Ir a darlo todo. Y en algún punto las cosas se van retribuyendo. A lo mejor al principio se ve como que no, pero en algún punto las cosas empiezan a caer por su propio peso y de verdad que te cambia la vida y lo hace para bien. Lo hace, a mí la medicina familiar yo la sigo haciendo y la sigo queriendo y la volvería a hacer porque me hace más feliz. Me hizo una persona más feliz y es algo que siempre le voy a deber a la medicina familiar. Una gran parte de mi felicidad. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por compartir con nosotros pues su experiencia y su punto de vista acerca de esta especialidad. Puedo compartir con nosotros y con la clase este punto de vista acerca de la medicina familiar. Sí, a ustedes muchas gracias.